¿Qué tal, amigos? Conmemorando los 44 años del Grupo Literario La Blanca, y siguiendo este programas por este mes de aniversario, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la novela En Chimbote. Para este trabajo lo hemos dividido en 5 décadas. La primera década abarca desde el año de 1970 hasta 1980. La segunda abarca desde el año de 1981 hasta 1990. La tercera década inicia desde 1991 hasta el año 2000. La cuarta década del año 2000 hasta el 2010. Y la quinta década abarca desde el año 2010 al 2020. Hasta donde pudimos indagar, en la última década encontramos novelas publicadas hasta el año 2018. Posiblemente haya otras obras, tal vez hayamos omitido. Por eso hacemos la aclaración. En primer lugar, vamos a mencionar algunas ideas en relación a lo que es la literatura y la novela. Como bien sabemos, la literatura es una expresión humana que tiene la intención de sensibilizar y humanizar, donde el trabajo del lenguaje juega un papel importante, pues se va a utilizar la palabra con una finalidad estética. Además, la literatura muestra desde sus diversos una gama de tópicos o temas basados en nuestra realidad, para llevarnos a la reflexión de nuestra existencia y conocer las cosas esenciales de la vida. En lo que concierne a la novela, sabemos que es una narración extensa, donde se mezcla realidad y ficción, es decir, es un macrocosmos donde van a intervenir muchos personajes. La trama es prolongada y los espacios donde se desarrolla, los hechos son diversos. Dentro de esta especie se manifiestan algunas novelas híbridas, es decir, que son una combinación de otras especies. Por ejemplo, hay algunas obras que tienen la estructura de una carta o de un diario. Incluso hay obras de autoficción, donde el personaje central es el mismo escritor. En relación a la literatura en Chimbote, podemos decir que es relativamente joven, pues apenas va por los 55 años. En este sentido, la praxis literaria en Chimbote ha ido desplegándose paulatinamente desde la década del 60, cuando el puerto comienza a desarrollarse como una gran urbe. El vertiginoso crecimiento poblacional por aquel entonces, debido a la pesca y la industria, desató el interés de José María Arguedas, quien vino hasta Chimbote un estudio antropológico acerca de la migración. En esta época, la ciudad estaba constituida en su mayoría por migrantes de la sierra, de la selva, de la costa y otros extranjeros que llevan al puerto debido al auge de la fuerza de producción, de la pesca y la industria del pescado. Este proceso migratorio es afirmado por Gutiérrez y Ramos. Posteriormente, una mezcla de peruanos venidos de diferentes puntos del país y ciudadanos extranjeros llegarían a formar parte de centros poblacionales marginales. Asimismo, el comercio y la agricultura también formaban parte de este motor económico Chimbote. En el transcurso de la década del 60, aparecieron más intelectuales que comenzaron a producir sus primeras obras en el puerto. Tal es el caso de Julio Ortega Cuentas, quien publicó en 1966 su obra Las Islas Blancas,
como le indica Saniel Lozano. Es un relato de segmentos de manera de cuadros o escenas de diversas circunstancias, donde se inserta al final un poema, cuyo título lleva el mismo nombre del libro, Las Islas Blancas. Años después, como señala Celia Valderrama, la novela se inicia con la publicación de Mediodía, de Julio Ortega, en el año de 1970. Es una novela que se editó en Lima y casi desconocida en Chimbote. En alusión a la producción de novelas, son las que se han publicado en el puerto. Para este trabajo investigativo se consideran como novelas chimbotanas aquellas que han sido publicadas en Chimbote, hablen o no de la ciudad, o que hayan sido editadas en otro lugar, pero que tomen como referente principal al puerto chimbotano. Dentro del proceso novelístico de Chimbote, hemos encontrado 30 novelas a la fecha, de las cuales 5 de ellas han publicado en Lima y las demás en nuestra ciudad. Algunos de los libros que mencionaremos son poco conocidos, pero fueron publicados en la primera década, comprendida entre 1970 y 1980, aparecen obras publicadas en Lima. Mediodía, de Julio Ortega, publicada en 1970, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, de José María Arguedas, que se publica en 1971, El Caso Banchero de Guillermo Tournet, impresa en 1973, y La Tarde de Toros, de Oscar Colzado Lucio, publicada en Chimbote en 1974. En esta década podemos destacar 3 novelas: Mediodía, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, y El Caso Banchero, las cuales toman como referencia elementos de Chimbote, como el mar, la ciudad, personajes muy conocidos como Banchero Rossi. Asimismo, abordan aspectos históricos, sociales, que han transcurrido por la década del 60 y 70. Por ejemplo, el fenómeno de la migración y el boom pesquero. Todo ello con el fin de recrear la urbe con sus pobladores andinos, pescadores, mestizos, es decir, todas las sangres, como afirmaba Arguedas. En lo que concierne a La Tarde de Toros, es la única novela que no toma como referente, pues en esta obra se habla acerca de la cosmovisión andina, en particular la corrida de toros. Según lo que afirma Celia Valderrama, esta novela abarca la idiosincrasia, costumbres y festejos del mundo andino, específicamente la corrida de toros y el sentir de su pueblo. Con esta obra, Colchado pretende mostrar la vida andina, pues su obra transmite las costumbres y tradiciones pertenecientes a este mundo. Asimismo, después de esta obra, hubo un silencio en las publicaciones de un periodo de 3 años. En la segunda década, comprendida entre 1981 hasta 1990, se publican las novelas Agnus del Pueblo, de Freddy Duarte, editada en 1987, Siriaco, el último profeta, de Julio Rodríguez Arellano, también publicada ese mismo año, y Chimbote, Tierras de Nadie, de Carlos Echevarría Gutiérrez, editada en 1989. Las novelas de este decenio, Pueblo y Chimbote, Tierras de Nadie, tienen en común abordar aspectos histórico-sociales de Chimbote, ficcionando la ciudad que por aquella década del 80 estaba sumida en conflictos sociales y en una gran crisis económica. Por esos años, Chimbote había crecido de forma vertiginosa y la pobreza estaba latente en la ciudad, al igual que la contaminación del mar y del aire. En cuanto a la novela Siriaco, el último profeta, es la única obra que narra la vida
de uno de los personajes más conocidos en la ciudad, el Loco Moncada. Y a través de este personaje nos muestra el panorama de la realidad de Chimbote, que por aquel entonces estaba inmerso en muchos problemas sociales, como las huelgas, los pescadores y también de los siderúrgicos. En la tercera década, que comprende entre 1991 hasta el año 2000, se editan en Chimbote El Retorno de Víctor Ungien Vélez Moro, en 1992, Aroma de Víctor Sagástegui Alba, publicada en 1997, y El Puma habita en el Alcanfor, de Marco Leclerc San Román, publicada 2 años después, en 1999, en Lima. Durante este periodo, la novela El Retorno relata aspectos como el proceso histórico de Chimbote, sus inicios y su evolución a través del tiempo, reconstruyendo de manera breve algunas partes de la historia del puerto. Además, se narran importantes como la setenta y la migración. En lo que concierne a la novela Aroma, como la asegura Blasco Bazán, está ubicada en un el personaje principal es un adolescente, hijo de un policía, recién egresado de la secundaria, con todos los honores. Decide viajar de la costa a un lejano pueblo de la cordillera de los Andes. Por último, está la novela El Puma habita en el Alcanfor. En esta se encuentran, como la asegura Marco Martos, las menciones a las calles de la vía de Chimbote, que ofrecen una clave sobre el referente eje autor, el puerto Chimbote. En la cuarta década, comprendida entre el 2001 y 2000, hasta el año 2010, publican en Chimbote las novelas Leyenda del Padre, de Miguel Rodríguez Liñán, en el año 2001, y Lancha Varada, de Fernando Cueto Chavarría, en el año 2004. Alejandro los pescadores de Tancay, de Braulio Muñoz, publicado un año después, en el 2005, y el año siguiente se publican 3 obras, es decir, en el 2006 se publica Llora Corazón, de Fernando Cueto Chavarría, Mi amigo Juno, de Francisco Vázquez León, y Cuando cayó la noche, de Víctor Sagasti Alba. Publicada en Lima en el año 2009, aparece Los apuntes de Alejandro, de Braulio Muñoz Terrones, en el 2009. En esta etapa, las novelas La leyenda del padre, Alejandro los pescadores de Tancay, Llora Corazón y Los apuntes de Alejandro convergen en tratar aspectos históricos de Chimbote, como una forma de dar una visión retrospectiva de las épocas doradas del puerto. De igual manera, toman como referente elementos de la ciudad, como los pescadores y los hombres de mar, y el mar también, ¿no? En la obra Alejandro los pescadores de Tancay, particularmente se narra sobre la vida del personaje central, que es Alejandro Moscoso Guamán, y a su vez también se hace alusión al empresario pesquero Luis Banchero Rossi. En Llora Corazón se cuenta la historia de varios jóvenes. Se menciona a José María Arguedas, antropólogo y escritor. Y en lo que se refiere a la novela Leyenda del Padre, se relata la vida de Miguel Rodríguez Paz. Asimismo, también el autor menciona a Óscar Colchado, quien es fundador del grupo literario Isla Blanca. Cabe indicar que en la novela Alejandro los pescadores de Tancay, el autor narra de forma breve el desarrollo, ¿no?, de la evolución histórica de Chimbote. Asimismo, menciona hechos importantes como que se suscita en la década del 60 y también el terremoto del 70. Del mismo modo, nos da la visión del pescador,
como el cuidado de la naturaleza y las cualidades para ser un hombre de mar. Todo ello conjugado con el conocimiento empírico adquirido a través del tiempo. En lo que concierne a la novela Juno, se narran los pasajes históricos de Chimbote, como figura de Augusto Rubio Acosta. Creemos que Francisco Vázquez León, a su praxis creativa hacia la novela de reminiscencias. Juno es un libro que nos remite a los años luminosos de la perdida, feliz o triste, que todos tuvimos en lo que respecta a la obra Cuando cayó la noche. La trama se inicia donde el personaje principal, Adrián, es apresado. Así lo asevera Ricardo Ayllón. El contenido ficcional inicia con la detención en Chimbote de Adrián Zumárraga Huarcas, el protagonista, mientras cumple su deber como ciudadano, sufragar en las elecciones por el referéndum de 1993, durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Esta novela, sin duda, es un relato testimonial del escritor. Así lo confirma Ricardo Ayllón. Cayó la noche es en gran parte una historia testimonial, si es el cúmulo de experiencias vividas por el autor. Además, se debe recalcar que cada obra literaria trata los aspectos históricos de manera disímil, de acuerdo a la perspectiva que tiene el escritor sobre el Chimbote y los hechos que se plasman en cada una de sus historias. En la quinta década, comprendida entre los años 2011 hasta el 2020, se han editado las siguientes obras: Hombres de Mar, de Óscar Colchado Lucio, publicada en 2011, en Lima; Patriarca, de Francisco Vázquez León, publicada en 2013, El Milla, de Braulio Muñoz Terrones, editada en 2014, El Diluvio, de Rosaura Albina, de Fernando Cueto Chavarría, publicada en el 2014, y 4 novelas publicadas en el 2015. La Gata, de Alberto Chaparro, La Bola de Cristal, de Francisco Vázquez León, y también está Fraga, de Augusto Rubio Acosta, y también Barrio de Mascotas, de Ricardo Ayllón. Al año siguiente, en el 2016, se publica la obra Líbrame la próxima semana, de John Junca Cruz. Un año después, en el 2017, Braulio Muñoz nos entrega la novela Plaza Mayor. Y al año siguiente, 2018, aparecen los libros Río Seco, de Miguel Rodríguez Liñán, y El Infierno Mínimo, de Germán Solís, de Dante Leca Lozano. En esta década, las novelas Hombres de Mar, El Patriarca, La Gata, El Milla y La Bola de Cristal, al igual que las obras anteriores, siguen yendo en la línea de tomar como referente aspectos históricos de Chimbote. Asimismo, toman algunos hechos relevantes, como la huelga de siderúrgicos, manifestada en la novela El Patriarca, o la huelga de los profesores en Hombres de Mar. En lo que concierne a Barrio de Mascotas, es una novela infantil, editada en Lima, y fue la obra ganadora en el Premio de Novela Infantil Altazor 2014. El espacio central en esta novela está ambientada en Chimbote, donde el autor nos narra algunos pasajes de su infancia. Al respecto, Gloria Díaz sustenta que Ricardo Ayllón, en su novela Barrio de Mascotas, nos muestra el relato de sus amigos de la infancia y sus respectivas mascotas. El escenario de Chimbote, frente al vivero forestal. También se menciona a la urbanización Los Pinos, el barrio San Pedro y sus alrededores. En lo que respecta
esta novela Líbrame la próxima semana, según lo asegura el autor, la historia se desplaza en diversos espacios, en Chimbote, Lima e Inglaterra, siendo el espacio central la ciudad de Chimbote. Además, está contextualizada por la década del 80 y 90, enfocándose particularmente en el gobierno nefasto de Fujimori. En lo que se refiere a la novela El diluvio de Rosaura Albina, de Cueto, como lo anota Javier Ágreda, se trata de un extenso y ameno relato, en clave real maravillosa, una narración compleja, con abundantes quiebres temporales y cambios de narradores, y en la que además se mezclan las historias más increíbles, los sucesos históricos reales, el autogolpe de Fujimori, por ejemplo, y el complejo imaginario chimbotano, compuesto de religiosidad popular, mitos andinos y leyendas urbanas de todo tipo. En esta novela se percibe el buen manejo técnico y lingüístico de Cueto, quien es actualmente uno de los autores más representativos de esta especie. En lo que refiere a Fraga, la primera novela de Rubio, fluye entre dos espacios bien definidos, Chimbote y Chiclayo, como lo sustenta Luis Eduardo García. El trasfondo de la historia es la caótica Chimbote, en tiempo pasado, digamos, y la Chiclayo contemporánea, una ciudad no menos caótica. Con esta novela, Rubio intenta incursionar en la narrativa de largo aliento, y para ello maneja diversas técnicas, como lo confirma Luis Eduardo García. Fraga destaca por el tratamiento inusual de temas escabrosos y, sobre todo, por el uso acertado de técnicas complejas, como las voces polifónicas y la alternancia de los planos narrativos. En el caso de Plaza Mayor, la cuarta novela de Braulio Muñoz Terrones, el espacio central gira en torno a la Plaza Mayor, ubicada en Nuevo Chimbote, lugar donde el personaje principal rememora algunos pasajes de su vida, mientras espera a la poeta maldita, un amor de juventud. Además, en su novela, Muñoz anexa varios de sus poemas dispersos en lo largo de toda la obra. Por otro lado, en la novela Río Seco, de Miguel Rodríguez Liñán, tiene como espacio nuclear a Chimbote, como lo afirma Jorge Nájar. Estamos en un mundo lleno de seres anómalos y felices en el Chimbote de su memoria. Y ahí, en el ombligo del mundo, el agitarse de un núcleo de bichos raros. Finalmente, en la novela El infierno mínimo de Germán Solís, de Dante Leca, primera novela de este autor, los hechos vividos por Germán Solís, el personaje principal, transcurren en una pequeña bodega del puerto. Esta breve novela gira en torno a la adicción al alcohol del personaje Germán, sus evocaciones en la tienda donde suele beber, las conversaciones con los dueños de ese local y su fugaz romance con la nieta de estos. Todas las novelas narran hechos de la historia de Chimbote, pero desde diversas aristas, con la finalidad de plasmar o rescatar sucesos que han trascendido en la ciudad. Estas producciones intentan reflejar la vida en el puerto, su gente y el sentir de toda una comunidad arraigada al mar. En conclusión, las novelas publicadas en Chimbote tienen como temática, en su mayoría, abordar aspectos históricos sociales del puerto, como el fenómeno de la migración y el terremoto del 70. Pero hay algunas que nos narran la vida de personajes
conocidos que aparecieron en la ciudad, como por ejemplo el Loco Moncada y Luis Banchero Rossi. También hay otros temas comunes manejados por los autores, como los problemas sociales. Por ejemplo, la huelga de psicólogos y la huelga de maestros. De igual modo, hay elementos presentes en la ciudad de Chimbote. Por ejemplo, la mención a la bahía, las calles, la Isla Blanca, pescadores, obreros, entre otros. En la actualidad, hay varios escritores importantes en cuanto se refiere a la producción de novelas. Tal es el caso de Fernando Cueto Charría, quien ganó en el año 2011 el premio Copé en categoría de novela, con su obra Ese camino existe, la cual ha sido publicada en Lima. De igual manera, otro autor que sobresale es Ricardo Ayllón, quien ganó el premio de novela infantil Altazor 2014, con su novela infantil Barrio de Mascotas. Asimismo, debemos destacar la larga trayectoria de Óscar Colchado Lucio, quien escribió la novela Hombres de Mar. Obra que es necesaria leer, al igual que Alejandro y los pescadores de Tancay, de Braulio Muñoz, y El zorro de arriba y El zorro de abajo, de José María Arguedas. Estas tres obras son imprescindibles para conocer la historia y parte de su historia. Chimbote tiene historia, ¿no? Chimbote. Como lo sostiene Gonzalo Pantigoso. La etapa más fértil, es decir, donde se ha publicado más novelas, es el quinto periodo, donde aparecen algunos escritores que por primera vez incursionan en esta especie, como Alberto Chaparro, John Yunca, Augusto Rubio, Dante Leca y también Ricardo Ayllón. Cabe destacar que la producción novelística en Chimbote es poco prolífica. Sin embargo, hay notables libros que valen la pena ser leídos y estudiados. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir con las actividades en este mes de febrero y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta pronto.